Dios les bendiga en esta hora, hermanos. Cómo los extraño. Cómo extraño, ¿verdad? Que podamos estar juntos. Pero, ¿saben qué? No importando la circunstancia que estamos viviendo en esta hora, no importando que no nos podamos reunir, estamos unidos, hermanos, en pensamiento, en corazón. Hemos tenido en estos días tiempos hermosos donde nos hemos podido meter con el Señor, adorarle. Ayer tuvimos un día espectacular de 6 de la tarde a 6 de la mañana, donde fue el retiro, donde estuvimos en oración, en clamor, en intercesión. Y qué más que eso, que como iglesia y como pueblo de Dios nos podemos unir para todos juntos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, que es que podamos clamar por el mundo, que podamos clamar por las naciones, porque en este momento hay tanta gente que necesita de la oración. Así que aunque no podemos estar juntos, pero sí tenemos la tecnología, que ¿verdad? Es un instrumento también que Dios nos concede tener para poder esparcir el mensaje de la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a estudiar juntos la lección de la escuela dominical, lección número 13. Así que antes de llegar a la lección, yo le pido ahí en su hogar que usted incline su rostro y vamos a hacer una oración para poder llevar a cabo esta palabra. Amado Dios, Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Gracias, Padre, porque es un privilegio hermoso el que tú nos das. Oh, Padre, de poder escudriñar las Escrituras junto con mis hermanos. Mira cada uno de los hermanos en sus hogares que tienen en esta hora su Biblia, Padre, su expositor, que habremos de estudiar la palabra juntos. Oh, Padre, yo te pido, Señor, que seas tú, oh, trabajando en el corazón de ellos, en la vida de ellos. Mira, Padre, aclara pensamientos en esta mañana. Mira que podamos, Dios mío, escudriñar tus Escrituras y que el propósito, el cual tú nos has mandado, Señor, pueda ser cumplido en nuestras vidas. Que nosotros podamos llevar este mensaje a toda criatura, que otros puedan alcanzar la salvación a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, que pueda ser un instrumento, Padre, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahí usted abre su expositor, abre su Biblia juntamente conmigo y vamos a estudiar la lección 13. Lleva como título: La encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. Y el pensamiento central dice así: toda persona califica para escuchar el mensaje de salvación. Por tanto, el anunciar a Cristo debemos incluir también a los reyes de la tierra. Y dice el texto áureo en Hechos 26-28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristianos. Amados, y qué bonito, ¿verdad? Este texto donde habla de aquel encuentro que Pablo tuvo con el rey Agripa. Pablo se encontraba preso por mucho tiempo y se tenía que enfrentar en esta ocasión ante las autoridades. Y Pablo, como fiel creyente, como fiel hijo de Dios, cumplió el propósito. Y sabe que se mantuvo firme, no importando las circunstancias que lo rodeaban. Amado, nosotros vivimos en nuestros días entre circunstancias difíciles, pero tenemos que mantener nuestra mirada fija en el trono, en el soberano, en nuestro Señor Jesús. El plan de Dios es que todos los hombres sean salvos. Como nos dice en 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios nos recuerda que toda deuda que tiene el ser humano para con Dios fue pagada por Cristo en la cruz del Calvario. En este estudio de hoy, hermano, nos enseña cómo no debemos de evadir a las autoridades superiores en nuestro trabajo del ministerio, en nuestro trabajo misionero. Dios quiere que todos se salven. En 1 Timoteo 2, 4 y 5 dice, búsquelo ahí conmigo, busque su Biblia, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Amado, cuando Saulo fue llamado al santo ministerio, el Señor le dijo a través del profeta Ananías que él sería el instrumento escogido para llevar el mensaje a los altos dignatarios de su época. Pablo le predicó a Sergio Paulo, le predicó al gobernador Festo, al rey Herodes, Agripa, su esposa. ¿Saben qué, amado? Debemos aprovechar la circunstancia y todas las oportunidades que nos surgen y que el Señor nos da para anunciar el Evangelio de Cristo. Aún en las circunstancias más difíciles, aún en el momento de tribulación, en ese momento es que Dios quiere que nosotros llevemos la palabra. Amado, tenemos que aprovechar la oportunidad y aún en estos tiempos, con lo que nos está ocurriendo, que tenemos que quedarnos en nuestras casas, que no podemos congregarnos. Este es el tiempo que nos ha dado Dios para nosotros poder llevar esa palabra a toda criatura, a nuestro vecino, a nuestro amigo, aquel con el que compartimos en las redes, hermanos. Esta es la oportunidad que Dios nos da para nosotros llevar el Evangelio. Debemos enseñarle que Jesucristo es el único Salvador, es nuestro Señor. En medio de estos tiempos, aún más debemos llevar ese mensaje de salvación a otros, que otros puedan venir al arrepentimiento. Amados, Pablo aprovechó aquella oportunidad que tenía, que era presentándose ante aquel rey, el rey Agripa, y le contó sobre la conversión, le contó cómo Dios lo había llamado en medio de aquel camino hacia Damasco, y ustedes conocen la historia, cómo es que Saulo, perseguidor de los cristianos, tuvo aquel encuentro especial con el Señor. Dice que en medio de aquel camino hacia Damasco, tuvo un encuentro, una luz fuerte, y escuchó aquella voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Pablo le contaba a aquel rey Agripa aquella hermosa experiencia que había tenido cuando quedó ciego, y cómo el Señor lo había escogido, y el gozo que él sentía en obedecerle. Pablo le decía al rey: donde mismo perseguía a los cristianos, allí mismo en Damasco comenzó a anunciar el Evangelio. Pablo le explicó a aquel rey cuál era el mensaje que él predicaba, el llamado a todos al arrepentimiento y a la conversión a Dios, y hacer obra digna de arrepentimiento. Yo quiero que ahí usted busque conmigo, por favor, en su Biblia. Vamos a buscar Isaías. Busque Isaías 55, versículo 7. Y mire lo que dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá en él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es el Evangelio que nosotros debemos de llevar, amados, predicando en todo momento, que es solamente a través de Cristo que el hombre alcanza el perdón y que puede tener la experiencia de un nuevo nacimiento. En este estudio podemos encontrar cómo era que Pablo le contaba al rey Agripa que había sufrido, que tenía persecuciones, que estaba encarcelado en aquel momento, pero aún con las persecuciones, aún con el encarcelamiento, aún que le habían levantado un falso testimonio, la gracia de Dios le había asistido. Fue prendido en el templo por los judíos. Nosotros, amados, debemos estar dispuestos a sufrir por causa de Cristo, según sufrió Pablo. Él le decía al rey Agripa que en medio de las tribulaciones él había obtenido auxilio de Dios, y nosotros tenemos el auxilio de Dios. Créale, amado, aún en medio de las circunstancias. Yo sé que en ocasiones viene tristeza, en ocasiones viene dolor, preocupación, pero mire, usted tiene el auxilio de Dios. Dios nos ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Si leemos Mateo 28 del 19 al 20, busque ahí su Biblia. Dice Mateo 18 del 19 al 20: por tanto,
Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo, ese es Jehová, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados, tenemos que creer en su promesa, tenemos que creer en su palabra. Dios nos dará la palabra justa y necesaria para llevar el mensaje a otros. No hay por qué temer. Pablo no temió, aún estando ante aquellos reyes, ante aquellos gobernadores. Nosotros tenemos que hacer la obra que Dios nos ha mandado. Mire, Dios necesita hombres y mujeres llenos de valentía, llenos de poder para exponer y llevar su palabra. Es necesario que todas escuchen el mensaje de Jesús como el único Salvador y Redentor. Pablo le hacía ver en el mensaje a aquel rey que él venía de acuerdo con lo que Moisés y los profetas habían dicho sobre el Mesías, su muerte, su resurrección y su ascensión. Hermanos, es necesario que escudriñemos las Escrituras, porque de ellas son las que dan testimonio de Cristo. Mientras Pablo le hablaba al rey, le decía que Cristo llegó a ser el primero que resucitó para nunca jamás volver a morir. Gloria a Dios y aleluya por ese milagro, ese milagro maravilloso que hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Debemos alentarnos al saber que un día los muertos en Cristo resucitarán y jamás la muerte volverá a tener efecto sobre ellos. Amado, cuando aquellos eruditos escuchaban a Pablo, ¿verdad?, y aquellos reyes que estaban allí, se levantó Festo, que era el gobernador, uno de los gobernadores que estaba allí con Agripa, y le dice a Pablo: bueno, a la verdad que las muchas letras han afectado tu mente. Y así muchos piensan de nosotros que estamos locos, que en medio de esta circunstancia estamos predicando y llevando la palabra. Pues mire, no estamos locos. Tenemos que recordar, amado, que Dios quiere gente que predique la palabra, no importando la circunstancia que nos rodee. Nosotros estamos locamente enamorados del Señor, de aquel que nos libertó, que nos rescató, que nos hizo libres, que murió por nosotros y que nos ha hecho libres en Él. Debemos mantener y mostrar serenidad, aun cuando otros no entiendan y no acepten. Amado, porque nos dice en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que, amado, no tenemos por qué tener miedo, no tenemos por qué amedrentarnos. Debemos hablar la palabra de tal manera, como hacía Pablo. Debemos hablar de tal manera que aquel que la escuche entienda con claridad el mensaje que se le lleva. Jesús fue el modelo para esto. Si nosotros buscamos en las Escrituras y vemos cómo Jesús se paseaba por las aldeas y hablaba con la gente, amado, nos dice en Marcos 4:33 cómo era que Jesús usaba las parábolas como método para que aquel que la escuchase pudiese entender. Y esa es la herramienta que nosotros tenemos, esta palabra maravillosa, el escudriñar las Escrituras. El punto más importante del testimonio de Pablo ante Agripa y ante los que estaban allí reunidos, Pablo le interrogó al rey sobre su fe y le dijo que si él creía en los profetas. Mira si Pablo usaba su inteligencia. Y mientras nosotros hacemos la obra misionera, debemos animar a otros a creer. Eso era lo que trataba de hacer Pablo con aquel rey Agripa, convencerlo. ¿Tú crees realmente en los profetas, en aquello que escribió la ley? Y mire, el rey en un momento le dice a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Así que, amados, aquel rey estaba tocado.
Nosotros así mismo debemos hacer. Cuando llevamos una palabra con el mensaje poderoso, amado, el mensaje que Dios quiere que llevemos, el mensaje de salvación, no hay otro mensaje. El mensaje de salvación como lo llevó Pablo a aquellos reyes, fue claro. Aquí tenemos que aceptar al Señor como único y exclusivo Salvador. Y Pablo fue claro en esto. Le habló del mensaje de salvación. Nosotros debemos orar fervientemente para que el Espíritu Santo convenza de pecado a quienes que escuchan la palabra, a fin de que puedan ser salvos. Pablo le presentó a ellos como un hombre digno de ser imitado en su fe. Pablo fue un ejemplo digno de admirar de su fe. El ejemplo de Pablo nos enseña que se puede ser un cristiano verdadero, aún en las circunstancias difíciles. Pablo estaba preso, llevaba mucho preso, pero su fe no menguó. A los dignatarios salir de aquel lugar donde se encontraba, ¿verdad?, aquel tribunal donde era un tribunal para escuchar a Pablo y acusaciones. Cuando los dignatarios salieron de allí, dice que hicieron un comentario entre sí y dijeron que Pablo tenía una conducta intachable. Él no había hecho nada para estar en aquel lugar. Él no había hecho nada para estar en prisión ni morir. Así que, amado, esto nos deja saber que Pablo, un hombre lleno del poder de Dios, hizo lo que Dios le había mandado. Fue un ejemplo digno de admirar, al igual que usted y yo. Este es un ejemplo digno de admirar en que, mire, no importando la circunstancia que nos rodeen, nosotros nos mantenemos firmes en su palabra. Nosotros como cristianos, como creyentes, nos mantenemos firmes. Y el mensaje de la palabra de Dios debe ser llevada a toda criatura. Por los medios que tenemos ahora, las redes sociales, el Facebook, los chats, amado, las grabaciones. Mire qué herramientas tenemos en nuestra actualidad para que la palabra de Dios llegue a toda criatura, llegue a todos lugares, a todos lados, a todos reyes. Nuestra pastora nos envió recientemente un video que me pareció hermoso ver cómo es que al día de hoy, amado, el poder de la palabra llega hasta los gobernantes. El poder de esa palabra y el reconocer, nada más que un gobierno reconozca, que un presidente reconozca que en medio de esta crisis solo Dios nos puede sacar de la crisis en que estamos viviendo. Es hermoso porque sabemos que esos hombres también han sido tocados por la palabra. Pero no solamente es el que se ha tocado, sino que puedan allegarse al arrepentimiento. Así que nosotros como cristianos, como creyentes, necesitamos llevar esta palabra de poder para que otros en el momento de la crisis puedan aprender a depender de nuestro Dios amado. Nuestro Dios tiene el control. Créale. Mantenga su calma, mantenga la paz que solo Dios nos sabe dar. Ore, busque más de Dios, metámonos con Dios para que podamos ver su gloria. Así que, amados, cerramos en esta mañana y concluimos. Los creyentes debemos presentar a Cristo y aquellos que lo reciben, entonces llegar a ser espiritualmente ricos y bienaventurados. La Biblia no dice que son bienaventurados los que están en eminencia. Lo que dice es que son bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Eso lo encontramos en Mateo 5:8. Dios le bendiga, hermanos. Dios le guarde. Ha sido un privilegio hermoso en esta mañana poder compartir con ustedes y llegar a sus hogares. Estudie la lección de la semana entrante, es la lección 14. El estudio bíblico dice así: el amor de Dios hacia un pueblo infiel. Dios les bendiga, Dios les guarde, los amo.